Muy buen día. En la clase 14 aprenderemos sobre el presente perfecto, present perfect. Bien, empezaremos comentando. El presente perfecto tiene dos usos. El primero es para referirse a una situación que empezó, se dio en el pasado y que continúa hasta la actualidad. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, supongamos que una mujer está embarazada, tiene 5 meses. Se embarazó ya hace varios meses y continúa, ¿cierto? Entonces, una, una situación como esa merita de una estructura como presente perfecto, que es el uso del presente perfecto, ¿ok? Ahora, otro. Supongamos que nosotros decimos, profesora, ¿sabe qué? Yo he comido una hamburguesa, yo he comido una hamburguesa, yo he estudiado, yo he leído, ella ha venido. Cuando queremos dar ese tipo de traducción o a, ¿ok? Para la traducción, el cambio de inglés a español, es que se utiliza mucho el presente perfecto. Si es que te interesan las traducciones, te comento esto. Cuando te hablemos de present perfect, recuerda, se refiere a situación que se dio en el pasado y que continúa hasta la actualidad. ¿Okay? Por ejemplo, muchos de nosotros vivimos en Lima. Diríamos, ¿sabes qué, profesora? Yo soy de provincia, pero ahora estoy viviendo en Lima. Ay, ok, genial. Yes, I have lived in Lima. He vivido en Lima, ¿cierto? Ahora, for 20 years, 5 years, por 5 años, 20 años, etcétera. ¿Se diste cuenta? Ese es el presente perfecto. Situación que se dio en el pasado y que continúa hasta la actualidad. Segundo uso del presente perfecto es cuando se refiere a un pasado pero bien ambiguo. Es decir, se refiere a que algo se dio en el pasado pero no te va a dar la precisión al momento. Por ejemplo, mira, la clásica es esta. ¿Lavaste los platos? Y dice, lavé los platos, sí, yo he lavado los platos. Sería I have washed the dishes. Yo he lavado los platos, no dice cuándo. ¿Se cuenta? Estamos hablando de situación del pasado, sí, pero no se refiere con precisión al momento. O sea, no dice ayer, no dice hace 2 días, no dice hace 5 minutos, no, simplemente te dice, ¿ok? Que lo hizo, nada más, ¿ok? En muchos libros vas a encontrar que el presente perfecto tiene esos dos. Uno, para referirse a situación que se dio en el pasado y que continúa hasta la actualidad. Y segundo, cuando se refiere a un pasado, pero es un pasado un tanto ambiguo. Algunos libros lo manejan como un pasado reciente. Entonces, recuerda esto. Lo más sencillo es esto. Recordar que el presente perfecto es referirse a situación que se dio en el pasado y que continúa hasta la actualidad. Y segundo, para referirse a un pasado, pero es un pasado bien ambiguo. Como es ambiguo, no vas a dar referencias como ayer, hace 2 días, no hay esa precisión. ¿Ok? Bien. Ahora, estructuralmente hablando, es bien sencillo. Tienes el sujeto, luego del sujeto vas a tener have o has. Va a ser seguido del pasado participio. ¿Ok? Y después un complemento. Ahora, profesora, ¿cuándo utilizo have o has? Súper sencillo. Si yo tengo he, she o it, va a ir has. Si yo tengo I, you, we, they, va a estar have. Entonces yo diré I have, you have, we have, they have. Y luego el verbo que viene es un verbo en pasado participio. Profe, ¿qué es un verbo en pasado participio? Bien sencillo. Bien. Vas a ver cuando has revisado tu listado de verbos, vas a ver que hay 3 columnitas. Verbos en la forma base, luego están los verbos pasados y hay una tercera columnita que es la columna de los verbos de pasado participio. Ejemplo, si tenemos el verbo eat, comer, en su forma base es eat, pasado es ate y pasado participio es eaten. Entonces, con esa tercera columnita es con la que vamos a trabajar. ¿Ok? Cuando hablemos de presente perfecto, todas las estructuras perfectas trabajan con pasado participio. ¿Estamos? Sujeto, have or has, dependiendo del sujeto. Luego viene el verbo, que está en su forma pasado participio, y tu complemento. Nada más. ¿Ok? Entonces tenemos, I have eaten a hamburger. You have eaten a hamburger. We have eaten a hamburger. They have eaten a hamburger. He has eaten a hamburger. She has eaten a hamburger. It has eaten a hamburger. Entonces, si yo digo, por ejemplo, John, yo sé que John es él.
Entonces diría, John has eaten a hamburger. ¿Estamos? Siguiente. Fíjate que cuando hablamos de verbos, a lo que me refiero es que recuerda la estructura del presente perfecto es sujeto, have, has y un verbo en pasado participio. Ya. Acá te he puesto el recuadrito para que te puedas guiar un poquito más. ¿Ok? Tienes el verbo do. Pasado de do, did. Present perfect, have or has, done, ¿cierto? Ya. Be es la forma, ¿cierto? Am, is, are, ¿cierto? La forma base. Pasado was, were. Y la forma de present perfect es have or has been. Right? Wrote. Y la forma present perfect sería have o has written. O sea, una tercera forma del verbo. ¿Te estás dando cuenta? Está en azulito, mire. La forma pasado participio está en azulito. Mira cómo cambia. Eat. Pasado de eat, ate. Y si yo quiero este verbo eat en una oración de present perfect, lo necesito como have o has y luego eaten. Draw es dibujar, drew. Present perfect, have o has, drawn. Break es mi verbo romper. Pasado, broke. La forma pasado participio de este verbo sería broken. Y en la estructura de un present perfect quedaría como have o has broken. Dependiendo del sujeto, vas a saber si es have o has. Recuerda eso. Tienes el verbo speak. Pasado speak, spoke. Y en una estructura de present perfect quedaría como have o has spoken. Bien, acá tenemos unos verbos regulares, solo unos cuantos, ¿ok? Para que se entienda la idea. El pasado de dance, como es regular, solamente le agrego la D, ¿cierto? Quedaría como de esta manera. Ahora, el present perfect, empleándose un verbo regular, quedaría como have or has danced, ¿sí? Tengo el verbo need, es un verbo regular. Como yo quiero la forma pasado, sería needed con ed, ¿cierto? Pero si quiero una estructura con present perfect, quedaría como have o has needed. Tenemos el verbo study. Pasado, studied. Sabemos que la Y desaparece, ¿no? Y el presente perfecto quedaría como have o has studied. Si ya te has dado cuenta, en el caso de los regulares, la forma pasado y la forma pasado participio son exactamente la misma. Entonces es muy sencillo armar oraciones en presente perfecto. ¿Ves? Porque no tienes que memorizar una tercera columna. En el caso de los irregulares, pues sí, vas a tener que memorizar la tercera columna de verbos, ¿ok? Porque a veces cambian un montón. A veces escribe igualito, ¿ok? Entonces con los irregulares lo único que queda es memorizar, ¿ok? Acá tenemos algunos ejemplitos. Dice, we use the present perfect tense to show that an action started in the past and continues. ¿Qué te estoy diciendo? Que usamos el presente perfecto para mostrar que una acción empezó y continúa. ¿Ok? Entonces, fíjate, ahí tenemos a una señorita atendiendo a una jovencita que parece que tenía un accidente. Y la oración es la siguiente. Dice, Juliana has been sick since 2017. Juliana ha estado enferma desde el 2017. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Que hasta ahora sigue enferma. Desde el 2017 está enferma y hasta el 2018 sigue estando. Ya tenemos otro ejemplo. Dice, don't use present perfect tense with adverbs of time. Es decir, no vayas a utilizar estructuras, oraciones de presente perfecto con palabras como yesterday, 2 weeks ago. No hay forma. ¿Por qué? Porque son expresiones de tiempo que son muy propias del tiempo pasado, ¿cierto? Los adverbios de tiempo, okay, como yesterday, ago, okay, o last, esos para nada van a ir con la estructura del present perfect. ¿Ok? Es así que tu oración va a quedar de esta manera, ¿ya? Dice, the monkey has slept yesterday. El mono se durmió ayer, no tiene sentido, ¿no? The monkey has slept, hasta ahí sí, como oración ambigua, ¿no? O también podría decir the monkey slept yesterday. Si es que mi intención es sí o sí ponerle una expresión de tiempo, entonces debe de estar como, claro, como una oración pasada. Si es que yo quiero trabajar con yesterday, porque yesterday es muy propio del tiempo pasado.
¿ok? Pero si mi intención es, bueno, no quiero colocar una expresión de tiempo así bien precisa, no quiero un adverbio de tiempo ahí, entonces déjalo solamente como the monkey has slept, el mono se durmió. ¿Ves? Como una oración del tiempo pasado, pero bien ambigua, no dices en qué momento. Ok, ahora hablemos de already y yet. Already y yet van a ser ah, empleadas en determinadas estructuras. Already es netamente para las oraciones afirmativas y yet se emplea para las oraciones, yet es para oraciones negativas e interrogativas. Entonces, already, afirmación, y yet, negación y pregunta. ¿Ok? Entonces, entiéndase de esa manera. Así tenemos acá un ejemplo. Te dice, have you seen the football match yet? ¿Has visto el partido? ¿Ya has visto el partido? Yo digo, have you seen the football match? Entonces, pues, mira, sujeto, tengo seen, ¿por qué? Porque es una estructura de presente perfecto, ¿viste? Mi complemento de football match y yet, que siempre va al final, ¿ok? Gramaticalmente, a yet siempre lo encuentras al final de la oración. Y otra característica de yet es que recuerda, va en la pregunta y en la negación. Ahora me preguntan a mí, ¿ya has visto el partido de fútbol? Y yo digo, no, I haven't seen the football match yet. No, aún no he visto el partido de fútbol. ¿Percataste? Es una oración estructuralmente negativa. Bien, acá tenemos unas oraciones con ok, el uso de already. Mira, te preguntan, ¿have you seen the football match yet? ¿Ya has visto el partido de fútbol? Y yo le digo, yes, I o I have, que es lo mismo que decir I have, already seen the football match yet. Significa, sí, ya he visto el partido de fútbol. ¿Percataste de eso? Fíjate que la ubicación de already es delante del verbo en pasado participio. Pero al final lo entiendo muy bien, ya más sencillo. La ubicación de already es después de have o has. Entonces, sujeto, have o has, luego viene el already y después viene el verbo en pasado participio, complemento y queda. Mientras que yet es solo para la negación y la pregunta y siempre está al final de la oración. Ahora, ese already se conoce mucho la ubicación que es después de have o has, pero también lo puedes ver al final de una oración, ¿ok? Una oración positiva. Fíjate acá. Pude haber dicho yes, I've already seen the football match yet, o también puedo decir yes, I've seen the football match already. Entonces, ambas estructuras están correctas. Bien, hablar de ever y never. Ever se va a utilizar para las preguntas. Never es para una respuesta en la que yo expreso que nunca, la frecuencia de algo es nunca. Pues ahora no lo entiendo muy bien. Bien sencillito, mira. Have you ever danced K-pop? ¿Alguna vez en tu vida has bailado K-pop? ¿Ves? Ese ever es alguna vez y eso se va a utilizar para las preguntas. Si yo respondo, diría, no, yo nunca he bailado K-pop en mi vida y no, ¿cómo se mueve? Por ejemplo, ¿no? Entonces dirías, no, I've never danced K-pop. ¿Te diste cuenta? Entonces, ese never es solamente para expresar que la frecuencia con la que has realizado un verbo, una acción, en este caso es ¿sí? Cero, ¿cierto? Entonces, esa sujeto, que es I, tu forma have o has, en este caso tiene que ser have, por la presencia de I have, luego el adverbio, luego dance. Y nada más, veamos acá tenemos a un monito, pero vamos a preguntar por eso. ¿Cómo sería ver ahí la pregunta? Sería como sabemos que he, she, it trabaja con has, vemos que el monkey es, the monkey es como it, sería has, ¿cierto? Has the monkey painted, porque es el verbo que me han dado, the wall, la pared. Pregunta, yes. Yo contesto, yes. It, porque me refiero al mono. Como estoy afirmando, sería it has, ¿cierto? It has painted the wall already. O también puedo decir yes,
It has already painted the wall. Acá tenemos a un señor con su perrito, mira, se trata de Paul y su perrito. Tenemos el verbo work, trabajar. Entonces, ¿cómo sería ahí? Sería have, ¿cierto? Have Paul and his dog worked in the snow? Yes. ¿Qué dice? Paul y su perro han trabajado en la nieve. ¿Que sí han trabajado en la nieve? Y dice, no, they haven't o have not, que es exactamente lo mismo, worked in the snow yet. Versión negativa. ¿Te diste cuenta? Bien, acá tenemos el verbo get. Get en este caso se refiere a conseguir, recibir un regalo. Como vemos que está ahí el monito, diríamos, claro, has the monkey got a gift. Como es pregunta, tiene que ir get al final, ¿cierto? Yes, it has already got. Ok, eso sí se me exigiría la presencia de already o yet. En el caso del verbo clean, limpiar, ¿ok? Tienes a Tom y Paul. Claro, si es pregunta, corresponde have, ¿cierto? No has. Has es solo cuando tienes he, she o it. En este caso es have. Have Tom and Paul cleaned. Y mi verbo está en forma pasado participio, si te estás percatando. Y al final de la oración, yes, no, they have not o haven't, que es exactamente lo mismo. Cleaned, yes. ¿Qué pasa cuando tenemos a las palabras since y for? Los usos de since y for son bien sencillos. Since es para referirse a cuando empieza la acción, el punto de inicio, mientras que for te indica el periodo de duración. Es así que tienes esta oración. Yo te digo, I have studied at CEPRE since March. Yo he estudiado en la CEPRE desde marzo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué since? Porque estoy diciendo cuándo empezó todo. También puedo decir I have studied at CEPRE for 4 months. Por 4 meses. Estoy hablando de la duración. ¿Te percatas? For es para hablar de la duración, cuánto dura. Mientras que since es para hablar de el punto de origen, cuando todo empieza. ¿Mm? Bien. Acá tenemos algunos ejercicios. Y dice, I have studied this lesson. Y te dice 6 hours. Ya. He estudiado esta lección y te dice el periodo. Mira, la cantidad. 6 horas. No te está hablando que empezó. No, te estoy diciendo la cantidad. Entonces, día tiene que ser 6 hours. La segunda. Roberto has slept. Roberto ha dormido desde que él llegó del trabajo. O sea, te está hablando desde el momento en el que inició todo. En este caso, el acto de dormir. ¿Ya? Since. La número 3 te dice, my dad has water, que es regar, que has watered the plants. Mi papá ha regado las plantas. Y luego te dice 30 minutos. Entonces, duración. Y en duración sería, tiene que ser por 30 minutos. En la número 4 te dice, I've seen that program. Dice, ese programa. Y te dice, desde que yo tenía 7 años. Entonces ya te dice, desde el punto de inicio. En este caso sería, en la 5 te dice, I've known them. Los conozco. Te dice, nosotros estábamos en el colegio. Así que, hablando de origen, desde que estábamos en el colegio. ¿Ok? Ahí un pequeño lado. En la número 6 dice, ok, she's worked, ella ha trabajado como chef por 9 years, por 9 años. Estoy hablando de la duración. Y en la 7 te dice, my father has had his car, mi papá tiene su carro desde el 2010. ¿Ok? Since 2010. Bien, cuando hablamos de how long, lo que es la pregunta con how long, se refiere a hace cuánto.
Ejemplo, how long have you read this book? ¿Hace cuánto que lees este libro? How long have you waited for them? ¿Hace cuánto que los esperas? How long have you worked here? ¿Hace cuánto que trabajas aquí? Obviamente sabemos que trabajamos con has, si es que tú quieres he, she o it. Ahora sabemos que trabajamos con have, si es que tú quieres I, you, we o they. ¿Ok? Ahora, la respuesta sería I have read this book. He leído este libro desde abril, pongamos, since April. O también puedo contestar I have read this book for 3 months. He leído este libro por 3 meses. ¿Te das cuenta? Por 3 meses. ¿Okay? Si tenemos he, she o it, sabemos que trabajamos con have, mi verbo pasado participio y mi complemento. Si yo quiero referirme a tiempo, a la duración, recuerda since para referir el punto de origen, for para referirse a la duración, cuánto duró. ¿Okay? Tenemos aquí un ejemplo. Te dice así, how long have you waited for the lift? ¿Hace cuánto esperas por el elevador? I have waited for the lift for 20 minutes. He esperado el elevador, ok, 20 minutos. Acá tenemos una niña que juega a las escondidas, play hide and seek, is 2 hours. Entonces la pregunta sería, how long has the girl played hide and seek? Acá sería, she has played hide and seek for 2 hours. Bien, acá tenemos algunos ejercicios. Fíjate en la uno, te dice, that is my dad's favorite program. Es el programa favorito de mi papá. He trabaja con has, en el verbo en pasado participio sería la letra B. He has seen, okay, it for 5 years. Él lo ha visto por 5 años. El número 2 te dice te dice a Rusia por un par de semanas. Sería they, claro, trabaja con have. They have gone to Russia. Profesora, puede ser they, claro, ¿sí? Puede ser. En la número 3 te dice, where are your friends? ¿Dónde están tus amigos? They, te dice already. Sería they have, ¿cierto? They have already left. Have y left. They have already left. En la número 4 te dice, where have you, ¿dónde tú? Where have you been? ¿Dónde has estado? En la 5 te dice, have you ever, alguna vez en tu vida, y te dice, en un restaurante francés, have you ever, para estudiar acá para que se entienda, have you ever eaten in a French restaurant? Y acá tenemos las claves para que se pueda decir. Y tenemos el uso de con y been. ¿Cuándo se utiliza con y been? Si bien los dos están en forma pasado participio, van a tener mensajes diferentes. Fíjate, yo te digo, Bill has gone to Spain. Significa que Bill, ok, está en España ahora. Cuando digo gone, quiere decir que se fue a un lugar determinado y sigue en ese lugar. Pero si utilizo been, significa que esa persona fue a ese lugar, ¿ok? Pero que ya está de regreso. Es así que yo te digo, Bill has gone to Spain. Significa he is in Spain now. Si yo digo, Bill has been to Spain, significa que él fue a España, pero ahora está de regreso. ¿Ok? Así que vamos a ver acá. Okay, fíjate acá, gone quiere decir que sigue allá. Been, que estuvo allá y que ahora ya regresó. Fuerte, been, ya regresó. Gone, sigue allá. A ver, veamos. El número 6 te dice que nosotros no podemos encontrar a Patricio. ¿Dónde está él? No está ahí con nosotros, ¿cierto? ¿Dónde está él? Ahí nuestra clave tiene que ser where has he gone. En la 7 te dice que Jordan es su papá. Dice, y acá te habla de una expresión un poco pasado, ya el año pasado. Entonces tiene que estar en pasado. Jordan es su papá, compraron un auto nuevo el pasado. En la número 8 te dice, ¿hace cuánto que ellos viven acá? Y te dice, por un par de años. How long have they lived? Extra have y luego el verbo.
En la número 9 te dice, Yoshi is the most amazing person. Yoshi es la persona más extraordinaria que yo conocí, ¿cierto? I tenemos que ver con have y el verbo en cuerpo participio sería será. La número 10 dice, ¿have you ever alguna vez fuiste a Rusia? No, yo nunca, pero me gusta. Si te pregunta, ¿have you ever? ¿Have you ever been? Estoy conversando contigo. ¿Y alguna vez has estado en Rusia? ¿Qué? Rafa, no puede ser gone. No, si dijera gone, estaría diciendo que esta persona estuvo ahí y que sigue ahí. ¿Ok? Gone, que la persona está en ese lugar. Been es que estuvo y que ya no está. La número 11, ¿ok? Dice, hello, Thomas. Hola, Thomas. I was looking for you. Te estaba buscando. ¿Dónde has estado? Y de verdad que estoy hablando con Tom. ¿Dónde has estado? Where have you? Si me dices, ¿dónde has estado? Puede ser have you gone o diríamos have you been. Ahí lo apropiado sería decir, where have you been? ¿Dónde has estado? Tenemos clave para que puedas practicar un poco más.